saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia. Inocencia se pierde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en tu programa Conversemos de Claro a Oscuro. Y me acompaña como siempre Jimena. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Sergito, ¿cómo estás? Gracias. Noelia. Hola, Sergey. Mucho gusto de verla de vuelta nuevamente. Gracias. Bien, pues hoy día vamos a tratar el tema los cristianos somos conscientes de las tácticas del enemigo. Y para comenzar, yo quiero leer primero en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es. Bueno, debemos conocer las tácticas y cómo trabaja y cómo trabajan. Ya sabemos que los demonios son seres angelicales caídos, lo hemos hablado en los dos programas anteriores. Y que es importante saber también que una vez que estos ángeles caen, pierden el nombre de ser llamados ángeles. En la Biblia en ninguna parte encontramos de que se le llame en la Biblia ángeles caídos, sino que pasan a tomar el nombre de espíritus inmundos, Demonios. o demonios, sí. Además, a estos ángeles caídos, porque no, digamos que la Biblia no los nombra así, no les gusta que lo descubran. No les gusta que sean ser descubiertos, sacados a luz, ni ellos ni sus tácticas. Les gusta pasar desapercibidos, bajo perfil, digamos. Solapadamente. Claro, hacer creer que no existen, así logran engañar a millones y millones de personas, a seres humanos. Por lo tanto, alejado de Dios, la gente incrédula que no cree en el Evangelio, son fácilmente engañados porque no creen en el mensaje de Jesucristo. Entonces, estando solapadamente, como dices tú, es fácil engañar. Y aunque las personas, los seres humanos, la gente no quieren creer en la existencia de los demonios, ni creer en Dios, Jesucristo, la salvación, la venida de Cristo. Sin embargo, igual ellos creen, les gusta el arte de la adivinación, ya sea en diferentes formas, como verse el tarot, la tabla Ouija, espiritismo, medium, que utilizan otros medios de adivinación como la psicofonía, escuchar voces, grabar, consultar muertos, numerología, las piedras, las borras del café, del té, de innumerables formas y artes adivinatorias. Entonces ellos siempre están detrás de esto. Pero sin embargo, hay que hacer notar también que si bien es cierto, ellos tienen el dominio general de este mundo, Dios le ha puesto límite. Claro, sí. O sea, se nota que Dios también tiene todo bajo control. Y nosotros rescatando, por ejemplo, la misma experiencia que tiene con Job, que cuando vamos al libro de Job, se habla, se deja... se nota en el diálogo entre Dios y Satanás, en que él le prohíbe que toque más allá a Job de lo que él le permite que sea atormentado. Claro, y ahí Dios también establece un límite, que es el límite que también tiene aquí gobernando sobre la tierra. O sea, dentro de todo este mundo lleno de caos y con la existencia de estos seres demoníacos, que a la gente yo creo que igual les atrae o quieren saber, pero yo creo que también el temor hace que se nieguen a creer. También ellos están bajo el control de Dios. O sea, no es que esté todo desatado o todo sin que Dios ejerza un absoluto control, porque Dios es soberano dentro de lo que es su naturaleza. Así es que en ese sentido también nosotros tenemos el descanso y la confianza que estando en el Señor estamos cubiertos con Él
y estamos de alguna manera refugiados en Dios, y todo esto, esta actividad demoníaca que sobre todo hoy día está más expuesta que antes, es increíble, sí. pero hoy día ya la gente está hablando de demonios abiertamente, ya sea por moda, por películas, por algún tipo de literatura, que las literaturas demoníacas se han puesto muy famosas, y lo vemos en los niños también, que han hecho alto impacto. Pero sí, yo creo que Dios tiene, y de hecho la Biblia dice que Dios tiene límites, tiene puesto límites sobre este mundo. ¿Tú tienes algo ahí para leer? Lucas 10, del 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Claramente está hablando acerca de la importancia que Dios mismo le da a este tema. Claro, para Dios lo más importante es la salvación del alma, claro. Más que tener el poder o la autoridad. O sea, no es que no sea importante, pero está sobre el conocer a Dios, por sobre que los espíritus, los demonios se te sujeten o no, o te obedezcan. Mayor ganancia es estar en comunión con Dios, en una buena conciencia. Debemos aclarar también que los espíritus inmundos o demonios realizan actividades ordinarias y extraordinarias. En la actividad ordinaria, digamos, lo que sucede todos los días, en todos lados, las tentaciones, por ejemplo, tratando que la gente obtenga placer, persuadiéndolos, y es ahí donde la persona, una vez que es tentada o que está constantemente, porque hablamos la semana pasada de que hay un pensamiento obsesivo, ya que cuando está más que una influencia, es una obsesión con algún tipo de pecado, induciéndote a que caigas y cometas el pecado, para después, una, acusarte, y las dos, que te aleje de Dios, porque el pecado aleja de Dios. Entonces estamos aquí en la actividad ordinaria, que están ellos constantemente tentando, diciéndote el placer que tú vas a recibir si cometes o haces tal cosa que está en contra de los mandamientos divinos. Y es donde ahí el ser humano ejerce su libre albedrío y decide entre el bien o el mal. Pero la decisión final es del ser humano. No es que Satanás, como hemos dicho en otras oportunidades, estés tú como a expensas de... expuesto, claro, como que él te dice: haz esto y tú lo vas a hacer. No somos títeres, no somos gobernados, sí influenciados, o sí con pensamiento obsesivo acerca de este pecado. Entonces, porque si uno cede al pecado, tiene la tentación, los pensamientos recurrentes, obsesivos, y cae, ya es triunfo para él. Correcto. Triunfo para los demonios, claro, porque consigue el objetivo, que es alejar al hombre de Dios, de poner esa distancia, porque Dios no puede ver el pecado, no significa esto que ningún pecador, o ninguno de nosotros, además que cometemos, no es que estemos pecando abiertamente y deliberadamente, porque a veces dicen: no, si todos pecamos. O sea, perdón, estamos acá luchando por una vida de santidad, tratando de hacer la voluntad de Dios, pero eso no significa que no estemos exentos a caer en una tentación o cometer errores, pero no pecamos deliberadamente. Esa es la diferencia. Ahora, Jimmy, cuando tú dices que es como el trabajo ordinario, es como decir que ellos, como para que si alguna persona nos escucha, como hacer como la idea, es como que ellos están todo el tiempo trabajando sobre lo mismo. O sea, su primera finalidad es tratar de persuadir en este caso, a la humanidad, al hombre, o sea, hombre, mujer, y incitarlo o llevarlo, de alguna manera influenciarlo. Esa es su primera actividad. Lo que podríamos decir que es lo que tú dices como de trabajo ordinario. Claro, lo que sucede todos los días, el común, digamos. El común de es la realidad espiritual que nosotros no vemos, pero que está latente. Sí, y otra cosa también es que, aparte de seducir para que caer en el pecado,
existe no solamente la tentación esa, digamos, sensual o sexual, o robar, envidiar, tener posesiones, riqueza, el orgullo, la vanidad, todo lo que significa pecado. También incita a la gente de vender su alma al diablo. Y ahora una Que hagan pregunta, pactos. claro, como una pregunta, como alguien podría pensar, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo llegan a tener ese contacto? Porque como hablábamos que son seres espirituales que estaban en el mundo espiritual, pero para que una persona, porque una persona de carne y hueso, a veces, claro, a la gente le cuesta creer cómo se incita, pero muchas veces uno ve en los mismos temas que la persona hace a diario, o la música, hay tantas cosas que se influencian y que van al pensamiento del hombre. Es como para que no es algo como fantástico, sino que va con pensamiento directo al hombre para que el hombre vaya cambiando su perspectiva. Así más o menos es lo que se puede ilustrar, o no. No, sí, ¿El vender al alma al diablo? ¿Ese No, dicho que hay? La, ¿Eso te referías? la seducción. La seducción de caer en el pecado. Claro. Que la Noé dice que va desde algo tan simple como escuchar una canción, por ejemplo, un reggaetón. Sí, a eso voy. Que induce a la gente, al pecado, al sexo fácil, al sexo sin amor, al sexo sin compromiso. Libertinaje. El libertinaje. Entonces, la gente repite y canta canciones y hay una verdadera invocación. Entonces, esa repetición y el escuchar, porque la mente se está llenando de eso. O el ver, no sé, hoy día dicen que los asaltantes han visto tantas series, o los narcos, que aprenden de las mismas seriales, las mismas películas. Entonces hay distintas formas de llegar, claro, de ser influenciado, y libremente además, porque tú puedes ir caminando y hay lugares más contaminados con otros, y de repente tú parece que aparecen pensamientos en tu cabeza que tú antes, pero por Dios, ¿de dónde saqué esto? Y tú lo notas porque sabes que no es de tu naturaleza, no es que tú seas así que se te ocurrió ese pensamiento. Aparecen pensamientos que no tenías idea, que nunca se te habían pasado por la cabeza. Entonces es muy fácil adquirir, el conversar con gente, el que ser partícipe de temas que también te empiezan a contaminar, también te empieza a pesar. Y lo que decía Sergio del pacto que hacen la gente ya en un grado mayor, que desea bienes materiales, riqueza, poder, fama, etcétera, hacen pacto con Satanás, y eso es tan fácil como ponerte en tu casa en cualquier lado y decir, ya, a ver si tú existes, o sea, claro, como retando. Claro. Y les resulta. Sí. Y por internet está lleno. Sí. Ahí está app, hoy día lo puedes encontrar, donde tú puedes poner tu mano y te adivinan, te dicen cosas al futuro. Entonces está tan cercano, tan al alcance para los niños. A mí lo que más me preocupa, los niños son las nuevas generaciones que ya vienen con esta carga inmensa de infestación demoníaca. Entonces es fácil, pues la gente, no sé, pues yo escuché de repente a una persona que decía que quería aprender guitarra y que son costumbres de campo. Claro. Ponte debajo de una higuera para el día, la noche de San Juan. Y pídele al diablo que te enseñe a tocar un instrumento X. Y se les concede. Entonces son cosas como tan como de costumbres nuestras, incluso chilenas, del campo, que vienen, que han sido traspasadas como tradiciones y que les resulta. No es de admirar. Hoy día obviamente está la Ouija en la web. Está todo ahí al alcance. Todo cercano. Todo contaminado. Todo. Entonces... Bien, interesante tema. Vamos a seguirlo desarrollando. Vamos a una pausa musical, ¿qué les parece? Bueno. Vamos a escuchar No hay lugar más alto. Nos canta Miel San Marcos. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Mi vida a ti, Señor, no necesito de mi alma, quien te sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. Más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, ya estamos de vuelta.
Para retomar el tema de la actividad extraordinaria del enemigo aquí. Estábamos en la actividad ordinaria del Sí. enemigo. Y ahora nos vamos para la extraordinaria. Extraordinaria. Y los demonios, el asunto de demonios ya lo dijimos y lo hemos repetido en todos los programas, que es más frecuente cada vez porque estamos en el fin de los tiempos. Sí. Estamos viviendo ya o estamos cerca, a puertas de vivir la apostasía, donde el ser humano se aleja más y más de Dios. Se hace una sociedad más secularizada, más alejada de Dios. Y ahí tenemos también un versículo bien potente. Sí. Aquí vamos a leer en primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué increíble. Todo esto lo estamos viendo en estos tiempos. Mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio, menos de Dios, y de esa es la apostasía que hablaba la Biblia ya hace tanto tiempo. Claro. Y habla de espíritus engañadores, o sea, Claro. abiertamente de influencia activa Demoníaca, hacia las espíritus personas. engañadores. Claro, y ellos nos están engañando acerca de la tecnología X para inventar cualquier cosa. Ellos estamos hablando en planos espirituales, en cuanto a religión. Claro. Claro que sí. Entonces, no es engaño de cómo producir más fruta y que nos vendan algo o nos insinúen algo y resulta que no es así. Estamos hablando de espiritualidad. El engaño es acerca de que el hombre se pierde. De pierde cualquier su cosa que te alma. aleje de Dios, Claro. en cualquier ámbito. Y hoy día los seres humanos abren cada día más puertas, más portales dimensionales, como le llaman por ahí, y como consecuencia de abrir y acercarse, y ya perdiendo el temor. Recordemos que al principio dijimos de que los demonios quieren pasar desapercibidos, bajo perfil, Claro. pero la misma gente al abrir puertas, al hacer estas consultas a través de la literatura, como decías tú, las películas, ya quieren, está la curiosidad humana de saber más y tal vez conseguir fácilmente, como hablábamos, los pactos con Satanás de bienes materiales, fama. Claro. Cuántos chicos ilusionados de querer triunfar y tener fama y ser admirados llegan a hacer pactos sin tomar el peso de lo que están haciendo. Entonces eso sería por ese lado. Ahora, la influencia interna y externa, tenemos la infestación de casa. Yo no sé, me parece que no, tú puedes hablar un poco de eso. Claro, la infestación de casa es la presencia de espíritus, de demonios en un hogar. Prácticamente casi es convivir con estos seres dentro del hogar. Sobre todo se manifiestan en la noche, cuando ya no hay nadie, o en la casa, de repente en el día. Y generalmente, en lo personal, claro, uno escucha cosas. ¿Tú tuviste Yo tuve una así? experiencia desde muy niña y en mi casa se escuchaban cosas que eran terroríficas, si uno lo podría describir, porque, por ejemplo, se encendía el televisor sin que nadie lo encendiera. Y eran televisores antiguos, no estos televisores hoy día más digitales, sino que de los antiguos que Como había loco. que había La que poner perilla. la perilla y Un alicate. y había que darle vuelta a la perilla. Bueno, y Claro. eso se encendía. Entonces, ¿Cuántos cuando años tenías tú, Noelia? yo he tenido como unos 5 años más o menos. Oh, Entonces, chiquitita. claro, todos escuchábamos eso. O la Toda mayoría, la gente en tu todo lo casa. que estábamos en mi Tu casa. hermano, tu mamá, mi tu papá. hermano, mi mamá. Entonces mi mamá, que era más valiente en ese sentido, se levantaba a mirar, como ella cristiana, se levantaba también a reprender. O sea, si le llama así a orar en contra para que todo esto se liberara. Y la máquina de coser, por ejemplo, que era otra tonalidad. La máquina de coser cosía. A las 3 de la mañana cosía. Y eso ya es No, impactante decía, porque tú directamente, sientes el manifestación. movimiento y era una máquina de coser de esta antigua De igual, pie. o sea, de pie que se cosía, la persona pegaba en el patín, ¿cómo se puede decir? Daba y claro, y cuando en este caso mi mamá se levantaba a mirar, paraba. Después se iba a acostar y al ratito volvía. Y eso sin contar los ruidos, los típicos ruidos que eso no eran casi nada, pero lo más impactante era eso. ¿Pero los ruidos cómo eran? Los ruidos, por ejemplo, en la cocina, que movían la loza,
los servicios, que había los cajones, los closets donde se guardaba la loza, o que tú sentías ahí un plato, incluso en alguna oportunidad nosotros con mi hermano y más de mis hermanos también escuchaban que como que hubiera gente en la cocina, como que gente comiendo a una hora determinada. Entonces todas esas cosas, claro, son impactantes y a uno como ser humano igual las como que deja... Como niño. Como niño, te deja hacia adentro y es más, es tan fuerte que uno queda como choqueada y queda con y le invade un espíritu, un miedo. Yo me acuerdo que de niña yo le tenía miedo a todo, pero era producto de todo esto que había pasado en la La casa. inseguridad y la indefensión de que no había nadie que te... O sea, le tenía miedo hasta a los animales, hasta a los perritos, hasta lo más que uno podría decir, como le tener miedo a un perro, a un gato. ¿Por qué? Porque había una influencia y había toda una historia detrás, ¿no? Entonces los niños sobre todo que sufren estas cosas, gracias a Dios, conociendo al Señor, el Señor libera todo eso, pero una persona que no conoce al Señor, o un niño que no sabe que Cristo libera, que solo Jesús puede liberar todo esto, claro, tiene experiencia y crece con temores, crece con miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, miedo a que ojalá si pasas por algún lugar que está desocupado, te invade un miedo que no es normal, po. Claro. Porque es el miedo que tú traes de las mismas experiencias, porque tú no ves a nadie, po. Simplemente sientes y la persona siente y no sabe por qué, no sabe quién es el que está, sobre todo un niño, no sabe quién es lo que está, por qué está pasando, qué es lo que, por qué Suceden esas cosas. Y esas cosas son tan reales. Bueno, en mi caso, a mí me pasó, a mi familia le pasó, pero es cosa de preguntar muchas veces, y hay una serie de testimonios de gente que Si ustedes salían de la casa, por ejemplo, si en vacaciones, no sé, se iban a otro lado, ¿sucedían esas cosas o solamente estaban ahí en la casa? En mi casa. Pero también dentro de la historia de la familia nosotros visitábamos otras casas, como la casa de la abuela, la casa de mi tía. Y también estas casas estaban... Pero en estas casas no era tanto como en la mía. En la mía era fijo. En la mía era algo constante, algo diario. Llegaba de repente a ser tenebroso ir a dormir. O sea, uno no quería ir a acostarse para que no escuchar este tipo de ruido, o no sentir que había más gente en tu casa cuando tú estabas durmiendo, o cuando estabas tratando de conciliar el sueño. Entonces, claro, de que abundan en las casas, o que se aposentan, o entre comillas se instalan, así como con maletas, con petacas, en un hogar, claro que lo hacen. Y es fuerte. Yo quiero hacer una pregunta, tal vez interpretando un poco al oyente, a la persona que nos está escuchando. ¿Esto sucede cuando en una casa no son cristianos? Sí. ¿O ahora siendo cristiano igual suceden? ¿O ya no? Dejo esa pregunta abierta porque en el caso mío, yo siendo cristiano ahora, yo no, de esas cosas no siento nada, pero sí me acuerdo en una oportunidad, estando recién casado con mi amada esposa, y sabes tú que yo sentí a un perro negro, de verdad. Estaba, no sé, en la noche y estaba durmiendo a lo mejor y de repente desperté y había un perro negro al lado de la cama. Pero se me pararon los pelos y fue increíble. Y sabes tú, que como hombre valiente busqué refugio en mi esposa. Y ella me abrazó y todo porque fue un pánico. Sí. Esas cosas, pero ahora que yo soy cristiano ya jamás no he sentido nunca más ni ruido ni nada de eso. En mi infancia también había... tu esposa, Sergio. Sí, tremendo. Premio. Así es que, pero eso ustedes me pueden responder siendo, a ver, de nuevo, una casa que no es cristiana le suceden estas cosas. Siendo cristiana no ocurre. Siendo cristiana hay una contraparte. Cuando hay una persona cristiana dentro del hogar, por supuesto que hay una lucha y una contraparte. Y efectivamente depende también de la consagración que tenga la persona. Porque podemos encontrar, por ejemplo, personas cristianas y personas cristianas temerosas de Dios, que buscan al Señor con todo el corazón, con toda su vida, y efectivamente ellos son un obstáculo. Y eso tiende a disminuir.
No digo que desaparece por completo, porque el enemigo siempre, o Satanás en este caso, el demonio, siempre está acechando. Habiendo incrédulo, la casa está abriendo Claro, puertas. está abriendo claro, puertas. pero por supuesto. Entonces, por un lado están echando, el otro está abriendo las puertas. Entonces, Ajá. como... Pero sí hay una liberación, porque sí es increíble, pero la paz de Dios es increíble, la fuerza que, por eso cuando uno dice que Dios tiene el control, porque yo recuerdo cuando era niña, yo oraba y oraba, siendo niña, por lo mismo, oraba y oraba y le pedía al Señor que me cubriera, y en mis oraciones, todas las noches antes de dormir. Y fue una de las mejores cosas que yo pude hacer, porque desde eso yo dejé de sentir miedo por esto otro. El Señor, como que mi vida comenzó a tomar el curso normal, porque desde pequeña yo comencé a entender que esto no era mal, y que había un lado que era el lado de la luz de Dios y había un lado de oscuridad. Pero sí es una guerra, sí es una lucha. Habiendo una persona cristiana en el hogar, por supuesto que hay una liberación, hay una protección. Claro. Hay una protección. Mm, Ahora, si todas las personas son cristianas, no claro. debería haber ningún tipo de persecución. Porque en el caso de tu casa, de tu hogar, uno dice, pero ¿de dónde apareció esto? ¿Por qué? Puede ser magia o algún tipo de magia negra, brujería, hechicería, Claro. espíritu de familiares. Era hechicería, que tuvieron era pacto con hechicería, Satanás. y era, en una parte era hechicería, y la otra parte que también hay una historia de familia, Mm. de antepasados, abuelos, o en este caso abuela, familia, por un lado, que de alguna manera le gustaba la ciencia oculta, entonces las practicaban. Hay una diferencia ahí. Entonces ahí claramente uno está expuesto como generación. Si la abuela practicaba algo o creía en algo, por ejemplo, podría haber creído en la santería, pero evidentemente eso le va a afectar a la hija, a los nietos, a las generaciones posteriores. Y lo otro evidentemente era brujería, abiertamente. Magia negra, Magia digamos, negra, por claro. por las características que todas esas que son tan fuertes. ¿Levitación existía de alguna forma? ¿Algo que se levantara solo? No, eran los ruidos, pero estos ruidos eran, era impactante ver un televisor prenderse, eso sí, yo siempre me recuerdo que eso era como que te dejaba en shock sentir que el televisor, como se cortaban las transmisiones, y yo no entendía por qué sonaba eso.